Bueno, muy buenas noches a todos. Qué bueno podernos ver una vez más, una noche más. Es un gusto el, el poder sacar este tiempo. Espero que para usted sea igual. Reunirnos una noche más para seguir con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Ya hemos avanzado bastante. Les cuento que estamos llegando a la mitad de nuestro estudio. Y podría uno pensar, ¿cómo así? Falta todavía la mitad. Pero nada más hoy estaba pensando y los días se han pasado muy rápido, ¿sí? Muy rápido, es de verdad eh, de gran provecho este tiempo. Se hace un poco más ameno todo lo que está ocurriendo. Y lo que vamos a ver hoy está un poco relacionado con algo que está ocurriendo en estos días y es muy bonito ver cómo la Biblia menciona cosas, como lo planteamos en el comienzo del estudio, cosas o temas relacionados con la vida, ¿sí? Vimos que son temas relacionados con la vida, la muerte y lo que ocurre después de la muerte. Entonces, vemos cómo en este estudio sí hemos visto hemos abordado varios aspectos de la humanidad. El, eh, Vamos a disponer entonces de este tiempo, vamos a disponernos a sacarle el mayor provecho a este estudio, a este tiempo. Vamos a darle unos segunditos a las personas que acostumbran a compartir los enlaces, a compartir el enlace, o a compartir el video, la transmisión en su muro de Facebook, o a compartir el enlace en otras redes sociales como WhatsApp, que le ayudan a personas que no están al tanto del grupo de comunidad Betel de Cali, que no están en el grupo de comunidad Betel de Cali y que han estado viendo estas transmisiones o este estudio a través de amigos, de familiares, de conocidos. Entonces, pues sirve un poco de provecho eso. Vamos a dar este espaciecito para eso. Mientras vamos recordando lo que ha hecho Dios hasta el momento en el estudio, ¿sí? ¿Qué hizo Dios por lo menos qué vimos que hizo en la lección pasada? Eh, Recordemos que los israelitas se encontraban esclavos en la tierra de Egipto, eran esclavos de los egipcios y, y entonces tenemos ¿estamos bien? ¿Algún problema con la... ¿Ya? Listo, estamos bien. Sí, me informaban que teníamos como un problema de video, pero estamos bien. ¿Sí? Listo. Entonces, volvemos al tema, vemos cómo Dios ha mostrado su poder a través del plan tan maravilloso que tiene de liberar a su pueblo Israel. Ha mostrado gran poder con los egipcios, ha ido humillando cada vez más los dioses egipcios, hasta el momento ha enviado 9 plagas con las cuales no solamente ha mostrado su poder, sino que ha humillado a la cultura egipcia, ha humillado a los egipcios y a sus supuestos dioses. ¿Por qué se ha tomado Dios la tarea de mostrar su poder? Recordemos que en un inicio, cuando Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo Israel, lo envía a hablar con Faraón y ¿qué le responde Faraón? Moisés llega y le dice, Dios, el Señor te manda a decir. Y Faraón, ¿qué le responde? ¿Y ese quién es? ¿Sí? El Señor, yo a ese no lo conozco, a ese Dios no lo conozco. Yo al Señor no lo conozco, ¿ese quién es? ¿Por qué tendría que obedecerlo? Ni lo conozco, ni tengo por qué obedecerlo, y no lo voy a obedecer. Entonces Dios respondió que si no lo conocía, pues en esto lo iba a conocer. Y comenzó a enviar una plaga tras otra. El problema es que vimos un faraón temeroso, pero de las plagas, ¿sí? Un faraón que le temía a la plaga, pero no le temía al que había enviado la plaga y al que tenía el poder de quitar la plaga, ¿sí? Que era Dios. Faraón no temía a Dios, Faraón temía la plaga, Faraón temía la circunstancia. Él quería que la circunstancia desapareciera, pero no estaba interesado en poner su confianza en Dios. Y Dios comenzó a humillarlo y comenzó a humillar a su pueblo. Y hasta el momento ha enviado 9 plagas, pero entonces vamos a ver
la última plaga que envía Dios sobre la nación de Egipto. Miremos entonces, abramos nuestras Biblias, lo invito a que usted abra su Biblia, en el capítulo 11 de Éxodo. Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Dios entonces ha preparado algo bastante grande, algo bastante fuerte. Muy seguramente va a herir a Faraón con algo muy fuerte. No solamente Faraón los va a dejar ir, sino que los va a obligar a irse, ¿sí? Los va a echar, no los va a dejar libres, sino que los va a echar. Y vamos a ver qué tiene planeado Dios con esta última plaga. Versículos 4 y 5. Dice así: así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Dios, ¿qué tiene en mente? ¿O qué ha decidido hacer? Porque no solamente es un plan de Él, ha decidido hacer algo. Y es matar a todos los primogénitos en Egipto, a todos los hijos mayores, ya sea egipcio, sea un sirviente, un esclavo, o sea inclusive un animal. Todos los primeros hijos, y en el caso de los animales las primeras crías, iban a morir. Dios había decidido matar todos los primogénitos en Egipto. Y es importante tener claro que hasta el momento Dios había hecho una excepción con su pueblo. ¿Se recuerdan que, por ejemplo, con las plagas de la muerte del ganado, Él dijo, haría una excepción con los israelitas, ningún animal del ganado de los israelitas morirá? Y así ocurrió. Murió de los egipcios, no murió de los israelitas. Dios envió un enjambre de moscas, envió llagas, envió granizo, envió oscuridad. Vimos que fueron plagas que afectaron a los egipcios, pero en la tierra de Gosén, que era donde habitaban los israelitas, no ocurría nada. Sin embargo, Dios con esta última plaga ha decidido algo muy importante y muy radical. La plaga iba a afectar a todos los habitantes de la tierra de Egipto, incluidos los israelitas. Sí, el pueblo preferido, o el pueblo escogido por Dios, también iba a sufrir la ira de Dios. También iba a sufrir el castigo, el juicio de Dios. Dios había determinado que absolutamente todos estaban bajo su juicio, incluidos los israelitas. Pero entonces, ¿en dónde vemos el amor y la misericordia? En que así como Él ha determinado un juicio, también ha provisto una salida, una manera de liberarse. No sé si hay problemas con la transmisión. ¿Estamos bien? ¿Ya? Es que nos informan que... Pero si de pronto usted no tiene problemas con la transmisión, eso también lo hacemos en vivo precisamente, asumiendo esos riesgos, pero también contamos con su apoyo, que ustedes informen si hay problemas con la transmisión, si hay problemas con el sonido, si se está pausando. De verdad para nosotros es de gran ayuda eso. Entonces, sigamos, miremos que Dios provee un plan de salvación para su pueblo, ¿sí? Provee un plan de salvación para su pueblo. ¿Cómo? Miremos el capítulo 12. Capítulo 12, versículos del 1 al 7. Capítulo 12, versículos del 1 al 7. Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio.
un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. ¿Qué iban a hacer con este cordero? Nos dice, cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal o donde lo han sacrificado. Dios estaba dando instrucciones y nos dice que debían seleccionar un cordero por familia para ser sacrificado y con la sangre untar el marco de la puerta, ¿sí? La parte de los lados y la parte de arriba. El marco de cada puerta debía cubrirse, untarse con la sangre del cordero sacrificado. ¿Por qué? ¿Sí? Vamos a ver la razón. Miremos el versículo 12 y el versículo 13. Capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice así: esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Dios está siendo muy claro, está siendo muy específico, no solamente con las instrucciones, sino con lo que Él va a hacer. Él ya había anunciado que Él iba a pasar a medianoche por la tierra de Egipto e iba a herir de muerte, o sea, iba a matar a todos los primogénitos en Egipto, los de cada casa. Sin embargo, les da un plan de salvación para su pueblo y les dice que deben coger un cordero macho sin defecto, sacrificarlo, recoger la sangre y untarla en el marco de la puerta de su casa. Y nos dice Dios que cuando Él fuera a pasar sobre Egipto matando a cada primogénito, la sangre iba a ser una señal. La sangre iba a servir de señal, ¿sí? ¿Y qué iba a hacer Dios? Iba a pasar de largo, ¿sí? Iba a pasar por encima de la sangre y las personas que estuvieran ahí detrás de la sangre, el primogénito se iba a salvar, ¿sí? Dios no iba a herir de muerte al primogénito porque estaba detrás de la sangre. Entonces, miren, analicemos un poco las instrucciones que ha dado Dios. Dios ha decidido, Dios ha determinado juicio sobre todo Egipto, incluyendo los israelitas, pero da un plan de salvación. Y es interesante ver cómo este cordero es sacrificado por familia. El cordero que se sacrificó por Adán y Eva fue individual, ¿sí? Cada uno se vistió con la piel de un animal, de un sacrificio, de un cordero, de un animal inocente. El sacrificio, la ofrenda de Abel, cubrió a Abel. El sacrificio que se presentó allá en esa tierra en la tierra de Moriah, allá en ese monte donde se encontraba Abraham con su hijo Isaac, ese cordero murió en lugar de Isaac. Pero ahora vemos un cordero sacrificado por familia. Es interesante ver eso, cómo ese alcance del sacrificio se va expandiendo. Y hay un sacrificio especial, ya no solamente por un individuo, sino por una familia. Y era un sacrificio especial en un día muy especial. ¿Y cómo se iba a llamar este día? Miremos el versículo 21, del versículo 21 al 23. Y Dios vuelve y menciona lo que va a ocurrir, las instrucciones y cómo se iba a llamar este día. Dice así el versículo 21 del capítulo 12. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito
por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Esta iba a ser la Pascua, ¿sí? Esto que Dios estaba estableciendo aquí con su pueblo era lo que se iba a conocer como la Pascua, ¿sí? La Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija, después tomen un manojo de ramas de hisopo de algodón y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Dios estaba anunciando algo muy importante, estaba estableciendo la Pascua. La Pascua, ¿qué se iba a hacer? ¿Qué se hacía en la Pascua? ¿Qué se iba a hacer en la Pascua? Se iba a sacrificar un cordero, el cual iba a derramar su sangre, sangre con la que se iba a cubrir el marco de la puerta, y todo el que se encontrara detrás de la sangre iba a salvarse del juicio de Dios. El juicio de Dios iba a pasar de largo, iba a pasar de largo, iba a pasar por encima. Y es interesante también ver la puerta, una puerta. Para salvarse debían entrar por la puerta y quedarse adentro. ¿A qué nos recuerda eso? Exacto, el arca de Noé, la época de Noé, cuando Dios proveyó un plan de salvación y determinó que el arca, a pesar de su gigantesco tamaño, iba a tener una sola puerta. Y todo el que quisiera salvarse debía entrar por esa única puerta y adentro iba a estar a salvo del juicio de Dios. Ahora vemos en la Pascua cómo Dios determina que todo el que quiera salvarse debe estar detrás de la puerta. Ahí va a estar a salvo. Debía entrar por esa única puerta y quedarse a salvo, quedarse adentro y a salvo. Pero ahora no solamente iba a haber una puerta, sino que esa puerta debía estar untada o cubierta de la sangre del cordero del sacrificio. Un cordero inocente que estaba muriendo por el primogénito, por el primer hijo de cada familia. Dios continúa mostrando la manera en que Él cubre el pecado, en que la humanidad se cubre del juicio de Dios. Fe, sacrificio, sangre. Porque no solamente eran las instrucciones. ¿Qué debía hacer la gente? Tal como el Señor había indicado, como en los tiempos de Noé, ¿sí? Debían hacer todo tal como el Señor les había indicado. ¿Qué pasaba si mataban el cordero, cogían la sangre, untaban el marco de la puerta y se quedaban afuera esperando a ver qué pasaba? No estaban confiando en Dios, porque Dios había determinado que debían estar adentro y el que no estuviera detrás de la puerta cubierta con sangre iba a morir, iba a morir. Entonces debía haber fe, confianza en Dios, fe, sacrificio, sangre. Y nos dice entonces, miren qué interesante, nos dice en el versículo 24, vamos a ver si era solamente una vez, se hacía una vez y ya, o qué había dispuesto Dios, qué había determinado Dios para esta celebración. Miremos el versículo 24. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre, ¿sí? Y nos dice, recuerden, porque Él ya había anunciado, si ustedes se devuelven un poco al versículo 14, dice, este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Entonces, por eso en el versículo 24 nos dicen, recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre, año tras año, generación tras generación, por siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia o este rito? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Qué interesante eso,
¿Qué debía recordarles o qué debían recordar con la Pascua? ¿Qué significaba la Pascua? Ahora iba a ocurrir algo, pero cuando lo hicieran después, ¿qué debían recordar? La Pascua era un recordatorio de cómo Dios envió su juicio, pero por medio de la Pascua su juicio pasó de largo. Como en Egipto Dios hirió de muerte a los egipcios, pero perdonó la vida de los primogénitos israelitas porque estaban cubiertos por la sangre del Cordero de la Pascua. Ellos habían sacrificado y hasta el momento no ha ocurrido nada, pero Dios está dando instrucciones de qué deben hacer después, porque Dios ya determinó que así va a ocurrir. Y si Dios dice que algo va a ocurrir, ocurre. Entonces Dios dice que el Cordero de la Pascua, un animal inocente, iba a morir en lugar de los primogénitos de cada familia. Su sangre iba a ser derramada y el marco de la puerta iba a ser cubierto, por el cual la familia, el primogénito, iba a entrar por esa puerta e iba a estar seguro detrás de la puerta. Así como todos los del arca estaban seguros dentro del arca porque Dios había cerrado la puerta, ahora todos los que estuvieran dentro de esa casa, detrás de la puerta, detrás de la sangre, estaban a salvo porque Dios así lo había determinado. Él prometió que al ver la sangre, su juicio iba a pasar de largo. Dios lo prometió y Él lo iba a cumplir. Miremos qué hicieron los israelitas. Miremos el final del versículo 27. Dice: cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Esa fue la reacción de los israelitas. Vemos una confianza en Dios, una fe a la manera de Dios. Un pueblo que cuando Dios determina un juicio, pero también da un plan de salvación, la reacción inmediata es adorarlo. ¿Y qué hicieron? Versículo 28. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Fe a la manera de Dios. Fe a la manera de Dios. Es un pueblo que hace tal como el Señor les había ordenado, les había indicado. Igual a la fe de Noé, igual a lo que hizo Noé. Cuando Dios le dio instrucciones de algo raro y lógico, Noé hizo todo tal como el Señor le había indicado. Y ahora cuando el pueblo de Israel escucha que Dios va a matar a todos los primogénitos y ha determinado un plan que para los israelitas era muy familiar, porque había sangre, había sacrificio, solo debían ellos confiar en Dios, en que lo que Dios había dispuesto para ellos así iba a ser, e hicieron todo como el Señor les había indicado. Ellos estaban muy familiarizados con esa manera de Dios cubrir el pecado, con esa manera de Dios perdonar el pecado, con esa manera de Dios de evitar la muerte, porque Dios estaba siendo justo. Los primogénitos debían morir, así como todos los seres humanos debían morir, habían nacido pecadores. Pero ¿quién estaba recibiendo el juicio de Dios? El Cordero de la Pascua, el Cordero inocente que estaba siendo sacrificado en la Pascua. Ese estaba recibiendo el juicio de Dios. Y vemos que Dios ejecuta su juicio. Versículo 29. Esa medianoche, estamos en el capítulo 12, versículo 29. Esa medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos hijos varones de la tierra a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, o sea, a todo primogénito, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. No se salvó nadie. Esto no se trataba de estrato, esto no se trataba de posición social, ¿sí? Esto no se trataba de ser descendiente de alguien. Miremos que ni siquiera el ser descendiente de Abraham era suficiente. Esto no se trataba de llevar un nombre, un apellido, una sangre. La única sangre que valía aquí era la del Cordero de la Pascua. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una
sola casa donde alguien no hubiera muerto. Refiriéndose a los egipcios, claro, porque Dios así lo había determinado. Dios había determinado asesinar, matar, herir de muerte a todos los primogénitos de Egipto, e inclusive de los israelitas, si no seguían al pie de la letra su plan de salvación, sus indicaciones para la Pascua, en donde un cordero inocente moría y derramaba su sangre por cada primogénito, y que esa sangre debía cubrir el marco de la puerta para ser de señal en el momento en que Dios enviara su juicio, y que al ver la sangre, ese juicio iba a pasar de largo, iba a pasar por encima. No sé si ustedes estén de pronto familiarizados, y lo pueden buscar en Google, estas cosas son muy interesantes. Busquen en Google cómo se le llama la Pascua en inglés, a la Pascua judía, ¿sí? Porque si vamos a ver a la Pascua norteamericana, ¿sí? Que tienden a norteamericanizar, ¿sí? Muchas de las tradiciones mundiales, ¿sí? Como lo que ocurrió la Navidad, entonces hay Santa Claus, y entonces la Pascua, aparece un conejo de Pascua y huevos de Pascua y todo el tema, que no tengo nada en contra, lógicamente, de estas celebraciones, ¿sí? Pero si usted va a buscar esa Pascua, es de una manera, ¿sí? Pero cuando buscan la Pascua judía, ¿sí? La Pascua judía se le dice Passover, ¿sí? Passover, que literalmente significa pasar por encima o pasar por encima de, ¿sí? Passover. Si ustedes buscan Pascua, en inglés significa, se traduce así literalmente, Passover, que significa pasar por encima. Y es interesante porque precisamente eso fue lo que ocurrió ese día. Fue exactamente lo que ocurrió en la Pascua. Dios era una celebración, es curioso porque era una celebración e iba a seguir celebrándose o realizándose como una celebración año tras año, generación en generación, por siempre, una ley perpetua para siempre. Pero no todo fue color de rosa en ese día para todo el mundo. Para los egipcios posiblemente fue la peor noche de toda su historia, pero para los israelitas posiblemente fue la mejor noche de toda su historia hasta el momento, porque Dios había determinado elaborar un plan en el que no solamente los iba a liberar de la esclavitud de Egipto, sino que era un plan en el que él había enviado juicio sobre la tierra donde habitaban, pero les había dado un plan de salvación, el cual él les prometió que si lo cumplían, lo seguían al pie de la letra, su juicio iba a pasar por encima de ellos. Passover, ¿sí? La Pascua, ¿sí? La Pascua. Un cordero había muerto en lugar de los primogénitos y se habían salvado del juicio de Dios. Estaban cubiertos, estaban detrás de la sangre del cordero pascual. Sin embargo, para los egipcios no fue lo mismo. No fue una celebración para los que no tenían su fe en Dios. No era una celebración para los que tenían una fe a la manera del hombre, para los que se acercaban a Dios a su propia manera, para los que hacían esfuerzos humanos para ser aceptados por Dios. No fue una celebración. Fue lo peor que les pudo haber pasado en la vida. Y es interesante ver cómo el mismo Dios que había determinado salvar a unos, les había provisto un plan de salvación y en amor y misericordia los había cuidado, protegido y salvado. Era el mismo Dios que estaba determinando un juicio, que había enviado juicio para matar a todos los que no confiaban en Él, a todos los que tenían una fe a la manera del hombre. Era el mismo Dios que estaba cuidando a los que tenían una fe a la manera del hombre y se acercaban a Él a su manera, a la manera de Dios. Era el mismo Dios que estaba enviando juicio de muerte, que estaba matando a todos los primogénitos en toda una tierra. Dice que no hubo ni una sola casa en que Dios no hubiera matado a un primogénito. No había ni una sola casa en donde no se escucharan gritos
desgarradores, donde no hubiera lamento, donde no hubiera llanto. Y es que imaginémonos a medianoche, cuánto silencio, un silencio que se ve, que va desapareciendo a medida que se van despertando en cada casa y van encontrando a su hijo mayor muerto, muerto, herido de muerte por el Dios de Israel, por el Dios todopoderoso, por el Dios soberano, a quien le pertenece la vida. Y entonces vemos qué ocurrió. Versículo 31. Versículo 31 en adelante. Dice así: esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo, les ordenó, y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron, y márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Aparentemente Faraón estaba reconociendo el poder de Dios. ¿Y cómo no hacerlo? Si su hijo había sido asesinado por este Dios. Son palabras fuertes, pero Dios estaba demostrando que estaba por encima de sus supuestos dioses. Aún los egipcios tenían un dios un dios de la muerte. Si ustedes buscan o están un poco familiarizados con la mitología egipcia, van a encontrar un dios llamado Anubis, creo, si no se me escapa, no recuerdo muy bien, la verdad. A estas alturas no recuerdo muy bien. Pero ese era el dios de la muerte, o sea, el que determinaba quién moría y quién no moría. Y cuando se despertaron, y el hijo de Faraón, el hombre más importante, recordemos que Faraón era como Dios en la tierra, así era, ¿sí? Así era, como un Dios en la tierra, y su hijo no se escapaba de ser tratado así, pues había muerto. ¿Y quién lo había decidido? El Dios de Israel, el Señor, ese que le había dicho, no lo conozco, ¿sí? No lo conozco. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese para que yo tenga que obedecerlo? Ese es el que ha determinado, el que tenía en sus manos aún la vida de su propio hijo y la de él mismo, ¿sí? Y la de él mismo, la del faraón mismo. Pero había determinado asesinar a todos los primogénitos porque él tenía un plan muchísimo más grande. Esto es una sombra de lo que ha de venir. La Pascua es una sombra de lo que ha de venir y Dios lo ha determinado así para mostrar su poder. Y dice así en el versículo 33: todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban, todos moriremos. Entonces los israelitas llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado, pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas, y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Qué interesante. Al final vemos cómo, después de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel es liberado por Dios y salen con riquezas. Tal como Dios lo había prometido ¿a quién? A Abraham. ¿Sí recuerdan? Cuando Dios le dijo a Abraham, ten por seguro que tu descendencia será esclava durante 400 años en una tierra extranjera, pero yo castigaré al pueblo que los oprima, y al final serán liberados y saldrán con riquezas. Así lo determinó Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Los descendientes de Abraham habían sido esclavizados durante 400 años. Pero Dios castigó a la nación que los oprimió, en este caso fue Egipto. Y al final el pueblo israelita salía con riquezas. Dios, a través de su última plaga, la muerte de los primogénitos, en la cual dio instrucciones acerca de la Pascua, la cual iba a ser celebrada año tras año, generación tras generación, por siempre, ¿sí? Durante toda la vida, toda la historia, por siempre, en la cual iban a sacrificar un cordero y derramar su sangre como recordatorio de ese cordero que murió en Egipto
por cada familia, un cordero que murió por cada familia derramando su sangre, sangre que se utilizó para untar el marco de la puerta por la cual entraron los que querían salvarse, y al estar detrás de la sangre del cordero pascual, Dios, al enviar su juicio y ver la sangre, iba a pasar de largo, iba a pasar por encima. La Pascua, Passover, pasaron por encima del juicio de Dios, pasó por encima de la sangre del cordero pascual. Y de esta manera Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Una esclavitud que duró 400 años, pero al final salen con riquezas. Pero ahí no termina la historia, pero sí termina por hoy, ¿sí? Hasta aquí llegamos por hoy. Hemos puesto una ficha más a nuestro rompecabezas. Ha entrado un rayito más de luz por esa puerta. Y espero de verdad se haya comprendido la lección de hoy. El mayor objetivo es que se entienda, no solamente leerlo. Recordemos que no es una historia más, no son historias al azar, es una sola historia. Y de verdad espero y anhelo de que estemos entendiendo toda la historia, ¿sí? Y si no ha sido así, les recuerdo que ustedes pueden dejar sus comentarios. Hemos terminado, usted podrá pensar, ay, no alcancé a hacer la pregunta que quería hacer. Puede colocarla en los comentarios, ¿sí? Nosotros, junto con todas las personas que estamos viendo, estamos unidos en esta reunión, estamos llevando el estudio a cabo, todos estamos dispuestos a responder a estas preguntas, ¿sí? De verdad ha sido un placer, un gusto haber compartido una noche más con ustedes. Los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche por el mismo canal, por Facebook Live, desde el grupo Comunidad Betel de Cali. Si usted está viéndolo a través de un video, desde el perfil de un amigo suyo, un familiar, un conocido, sí, que lo haya compartido, lo invito a que se meta al grupo de Comunidad Betel de Cali y va a encontrar todas las lecciones, tanto las anteriores como las que han de venir, ¿sí? Ahí van a quedar publicadas todas. Les deseo una muy buena noche, que terminen de pasar una feliz noche. Los esperamos mañana a las 7 de la noche para continuar con nuestro estudio cronológico de la Biblia. Un abrazo para nuestros familiares, la iglesia, amigos, y un abrazo hasta donde la internet lo lleve. Chao.